tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Última Hora, el programa que cada semana la 8 Bierzo pone en antena para dedicarle un ratito a alguno de los asuntos de la actualidad, para poder charlar animadamente sobre las cosas que ocurren en la comarca del Bierzo y que ocupan o necesitan más tiempo que los servicios informativos. Hoy vamos a conmemorar el 30 aniversario del órgano de gobierno que rige a todos los bercianos, el Consejo Comarcal. 30 años se cumplen desde la reunión de la primera reunión de esa corporación de hombres y mujeres pioneros que pusieron en marcha este órgano que nos cobija a todos los bercianos y bercianas. 30 años y muchas preguntas. ¿Se ha cumplido los objetivos con los que nació este Consejo Comarcal? ¿Queda mucho por andar? ¿Acabaremos viendo un órgano autónomo, que es el objetivo que se trazaban aquellos 48 hombres y 3 mujeres que se reunieron en esa primera corporación? Pues de todo ello vamos a hablar en este tiempo de debate y lo vamos a hacer con 3 personas que han regido y rigen el futuro de este Consejo Comarcal. Voy a presentarles y les voy a presentar además por legislatura, por mandato de gobierno. Empezamos a la derecha, tenemos a José Luis Ramón, bienvenido, alcalde, exalcalde de Cubillos, expresidente también del Consejo Comarcal, presidente, lo va a ser siempre entre los años 2007 y 2011. Bienvenido. Muchísimas gracias. A su lado, el único presidente que ha tenido el Consejo Comarcal del Partido Popular, Alfonso Arias. Bajo su mandato nació el Banco de Tierras, ese órgano que tantas alegrías y satisfacciones sigue dando a día de hoy a una comarca tan eminentemente agrícola y agraria. Presidente que le sustituye 2011-2015. Bienvenido también, Alfonso. Buenas noches. Y tenemos para completar esta terna presidencial al que es a día de hoy presidente del Consejo Comarcal, con esa segundo mandato, porque empezó a dirigir el Consejo en el año 2015, a Gerardo Álvarez Courel. Bienvenido también. Muchas gracias, Silvia, bien hallado. Bueno, como reza nuestra pantalla, se cumplen 30 años del nacimiento de ese Consejo Comarcal. Han pasado muchos años, 30 años para cualquier persona son muchos, pero no lo sé si son tantos para una institución como el Consejo Comarcal, que es el órgano de gobierno de la única comarca reconocida como tal en Castilla y León y que precisamente ha tenido que abrir paso y ser pionera, y eso no siempre es fácil. Así que yo les pido una primera valoración sobre estos 30 años que han pasado por el órgano de gobierno de todos los bercianos. ¿Empiezo yo? Venga. Sí. Bueno, pues, hombre, yo lo primero que diría es que de ninguna manera el Consejo Comarcal ha conseguido lo que se esperaba de él. Eso, vamos, yo no creo que nadie en la comarca del Bierzo, ni que esté en la política de manera activa o que sea sencillamente un ciudadano o ciudadana de esta comarca, que dé por sentado que el Consejo Comarcal ha cumplido sus objetivos. Yo, vamos, creo que de ninguna manera y que está muy lejos de cumplirlo, pero dentro de este propio comentario también digo que no es tan necesario que lo haya cumplido ya, porque si no tendría carencia de objetivos. Yo creo que el Consejo Comarcal tiene que ser un ente vivo, un ente muy activo y necesita, esa es la parte positiva y la parte negativa de cada cosa, necesita que la Junta de Castellón se lo ponga difícil para que no se pierda este espíritu berciano, este espíritu reivindicativo, porque si no nos haría ser mucho más cómodos y mucho menos exigentes. Por lo tanto, yo creo que es bueno que las cosas sean así, creo que es bueno que cueste mucho conseguir lo que se ha conseguido, primero porque le vamos a dar un valor más relevante, y segundo porque nos van a mantener siempre activos. Nosotros ya no podemos ser muy reivindicativos, tiene que venir ahora una generación más joven que nos sustituya, pero no pueden perder esa capacidad de reivindicar. Por lo tanto, así como conclusión, yo diría que estamos muy lejos de conseguir los objetivos que se preveían desde hace 30 años, ¿no? Pero que, como yo dije el domingo cuando celebramos este acto, esto ya es una institución enorme, es una institución que ha costado muchísimo ponerla en movimiento, pero yo estoy convencido que ahora mismo no hay nadie que sea capaz de detenerla. Alfonso, estamos acompañando esta reflexión con las imágenes del acto conmemorativo del domingo. No es fácil organizar un evento en el que estén presentes todos los que han sido presidentes del Consejo. También había algún integrante de aquella primera corporación, de esa foto histórica de la escalinata de la iglesia de San Pedro del año 1991, porque evidentemente se hizo coincidir en la misma fecha, ese 11 de julio de 1991. Pues bien, en el año 2021 veíamos también cómo se organizaba esa foto de familia. Alfonso, ¿qué reflexión
deja usted sobre estos 30 años? Bueno, la constitución del Consejo Comarcal, ese aniversario de hace 30 años de esta constitución, ha sido positivo para el Bierzo. Es decir, esa singularidad que solamente tiene la comarca del Bierzo dentro de la comunidad de Castilla y León es positivo. Además nos da una serie de posibilidades a la hora de delegar servicios de otras administraciones y poder ser gestionados por el propio Consejo Comarcal. Como bien dice José Luis, 30 años en los que prácticamente el Consejo sigue teniendo lo que tenía hace, yo creo que desde el primer convenio que se firmó con la Diputación Provincial, en la que se cedió el servicio de asistencia a municipios, poco más ha conseguido. Yo el otro día comentaba, y creo que al final es el futuro del Consejo Comarcal, el fortalecimiento del Consejo Comarcal tiene que venir de abajo hacia arriba, es decir, los ayuntamientos son los que tienen que aportar servicios al Consejo, porque sin duda el Consejo Comarcal los va a gestionar mejor, al tener más volumen a la hora de la gestión de habitantes, que lo puede hacer cualquier ayuntamiento, fundamentalmente de los más pequeños. Y los que más dificultades tienen al final es de prestar una serie de servicios. Pero claro, esos servicios que pueden ceder los ayuntamientos tienen que venir con una financiación. El Consejo Comarcal, yo me acuerdo en mi época, algunos ayuntamientos quisieron ceder deportes, una serie de cuestiones, pero claro, no tienes presupuesto para hacer una competición deportiva o cosas de este tipo. Y esa financiación tiene que venir en parte de los ayuntamientos, pero por supuesto también de administraciones superiores que tienen más poder y más presupuesto para poder hacerlo. Pero yo creo, y luego también de las delegaciones que puede hacer la propia Junta de Castilla y León y la propia Diputación. Yo cuando iba a Valladolid siempre me decía lo mismo, es decir, ¿qué ha conseguido el Consejo de los Ayuntamientos? Claro, cuando le dices que prácticamente nada, o la única delegación del Servicio de Asistencia a Municipios o de Juntas Vecinales que cedió en su día a la Diputación Provincial, pues entonces te dicen un poco, bueno, pues cuando consigas cosas de los ayuntamientos nos pedís más a nosotros. Y ahí hay la pescadilla que se muerde la cola. Y yo creo que eso es lo que está un poco lastrando la evolución o el futuro del propio Consejo Comarcal. Sin duda, cuanto más servicios preste, porque al final todas las administraciones son políticas, pero al final es gestión de servicios. Porque lo que están las administraciones para gestionar los servicios de los ciudadanos, y es lo que le piden, la política del ciudadano cada vez le pide menos, le pide gestióname bien esto, hazme bien las cosas, y eso yo creo que en estos momentos es lo que necesita el Consejo Comarcal, más servicios, más que lleguen a más ciudadanos, porque sí que hay una serie de delegaciones que tiene, como por ejemplo el de asistencia a municipios, juntas vecinales, toda la cuestión de acción social, que llegan a aquellas personas, son servicios importantes, muy importantes, pero solamente llegan a aquellas personas que realmente lo necesitan, no llegan al volumen de los bercianos. Ese es el problema que tenemos. Y es el problema con el que se enfrenta día a día Gerardo Álvarez Courel, ¿no?, como presidente de la institución actualmente. Pues sí, la verdad, cada uno de los dos presidentes, ya dije el domingo que para mí no son expresidentes, para mí son presidentes, porque efectivamente ocuparon ese cargo, como tú bien has dicho, un determinado periodo. Luego para mí son y serán presidentes, y en el caso de Rita, presidenta. Está claro que el Consejo, también lo hemos comentado muchísimas veces, realiza muchísimas labores que no se ven, salvo, como dice Alfonso, para quien utiliza esos servicios. Es decir, todo lo que hacemos de actividad en atención social, en menores, protección a la infancia, en drogodependencias, eso no lo sabe nada más que quien lo utiliza. Nosotros hemos pretendido dar a conocer esa labor, con todas las reservas y el cuidado que hay que tener, pero precisamente para que la gente sepa qué es lo que hacemos y que tenga ese conocimiento un poco de lo que es el Consejo. Comentaba José Luis en su discurso el domingo precisamente que la juventud estaba viniendo al Consejo a través del servicio de orientación, información, empleo. La gente joven venía al Consejo. Si conseguimos efectivamente que esa gente joven se afiance en reconocer al Consejo Comarcal como la administración supramunicipal más próxima que tienen, donde se le pueden solucionar los problemas, pues continuando con lo que él decía, el barco ya no lo para nadie. ¿Por qué? Porque lo tendrán como algo normal y no querrán que desaparezca. Pero es verdad, y también lo dijo Alfonso en el discurso, que es el tiempo de que los ayuntamientos cedan competencias. Y nosotros hemos iniciado con el parque micológico
esa cesión de terrenos para que podamos gestionar una competencia que podrían gestionar los propios ayuntamientos y juntas vecinales, pero no nos engañemos que el objetivo tiene que ser mancomunar un servicio como, por ejemplo, podría ser la recogida de residuos, la recogida de basuras, para que fuera el Consejo Comarcal quien realizara toda esa recogida, una única institución, que además es verdad que la Junta habilita en su momento para la creación de mancomunidades de interés general, habilita fondos para que el Consejo, nos costó, cuando el domingo decía lo de sudor y lágrimas, es verdad que nos costó, pero al final entraron en esa circunstancia de financiarnos o tener la posibilidad de financiación en esas mancomunidades de interés general, que nosotros no somos una mancomunidad, somos una comarca, como bien han dicho ellos, pero para poder mancomunar esos servicios. Luego, nuestro objetivo de aquí al final del mandato es, si lo conseguimos implantar, estupendo, pero por supuesto dejar la base hecha para que se pueda llegar a esa recogida selectiva de residuos, porque entendemos que es lo que va a dar mucha más visibilidad al Consejo y va a hacerlo más cercano a la gente. Pero ¿y están sentadas las bases? ¿Ha empezado a haber reuniones? Sí, nosotros hemos hablado de manera informal con aquellas personas que forman parte de municipios que tienen algún servicio mancomunado de este tipo, para que precisamente lo puedan hacer. Por supuesto, y no engaño a nadie diciendo que aquellos que tienen el servicio y no les resulta rentable económicamente, te lo dan sin ningún tipo de problema. Los que el servicio lo tienen un poco mejor, esos ya te dicen que lo tienen que pensar. Hay ayuntamientos pequeñitos que es muy complicado recoger la basura, con pocos habitantes y con muchas poblaciones. Sin embargo, en el Bierzo Central, pues la factura al final cubre y queda dinero. Entonces tiene que ser un conjunto, es decir, tiene que haber solidaridad de esos ayuntamientos del Bierzo Central que tienen más ingresos, tienen que aportar dinero para recoger la basura en los pueblos más pequeños. Claro, Alfonso, que no queda más. Yo, por ejemplo, Alfonso, es difícil. Ya también el domingo insistía un poco en nutrir al Consejo Comarcal de abajo arriba, ¿no? Nos hemos pasado, no sé si una parte importante de los 30 años exigiendo a la Diputación y a la Junta de Castilla y León competencias para el Consejo Comarcal, y resulta que al lado nuestro tenemos 37 ayuntamientos al menos que podrían estar más cerca del Consejo Comarcal de lo que están en esos términos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, hay que ser realistas. ¿Estáis seguros que un ayuntamiento va a ceder una competencia al Consejo Comarcal que no le suponga pérdida para el propio ayuntamiento? ¿O estamos seguros que cualquier ayuntamiento que tenga un servicio deficitario y difícil de cumplir enseguida va a pensar en cedérselo al Consejo Comarcal? Si es deficitario para el ayuntamiento, casi seguro que va a ser deficitario para el Consejo Comarcal. ¿Quién pone lo que falta? ¿Quién añade la parte que falta? Esto es una mesa con 4 patas. Si solo tenemos 3, la mesa va a andar un poco. ¿Quién pone la 4ª pata? ¿Quién pone la financiación? Los municipios que tienen superávit en sus servicios. ¿Y estamos seguros que existe esa solidaridad, que hay esa solidaridad? Pero el problema está ahí, que el Consejo podría hacer la gestión y efectivamente compensar de aquellos servicios que son que tienen superávit con aquellos otros servicios que son deficitarios. Pero claro, lo que no puede hacer el Consejo, como bien apunta José Luis, es quedarse solo con los servicios deficitarios y que nadie ponga nada y que no podamos hacerlo. Eso es lo que quieren muchos ayuntamientos. Claro, por eso lo he dicho. Un ayuntamiento que tiene problemas a la recogida de la basura, a la hora de pagar la tasa, que no le cubre, que tiene que poner de sus fondos porque no se lo puede cobrar a los vecinos porque si no la tasa es muy alta. Sí. Si esto pues al final se lo quiere hacer al Consejo. Se va a resolver y se va a resolver solo, porque va a ser necesario, porque va a ser impuesto. Porque la despoblación, porque el envejecimiento de la población de muchos de nuestros municipios va a acabar obligando a hacer esto, no va a quedar remedio. Entonces al final se va a resolver solo, porque no va a tener otra solución. El problema está si el Consejo Comarcal en ese momento está dispuesto, que yo entiendo que sí, porque lo ha estado dispuesto desde que nació hace 30 años, y cómo conseguir equilibrar la prestación de ese servicio porque estamos solo hablando de la capacidad financiera de la prestación del servicio, pero la gente no solo piensa en eso, piensa también en una prestación eficaz del servicio. Claro, por supuesto. Y eso es fundamental, es decir, porque estamos solo pensando quién paga esto, no. Y que no es que si no pagamos nada y nos lo prestan mal es caro, y si pagamos mucho y nos lo prestan mal es súper caro, entonces habrá que pagarlo justo para que el servicio se preste de manera eficaz. Puede coger el Consejo Comarcal una delegación, en este caso de la basura, cobrarle más a los vecinos y prestarlo peor que le cobra el ayuntamiento y prestarlo peor. En su momento, yo recuerdo que Jesús Esteban también quiso hacer el tema este. Yo fui en una reunión individualmente con todos los alcaldes
Y a mí me costaba más el servicio que iba a dar el Consejo de la Basura y me recogía 3 veces a la semana, cuando yo estaba haciéndolo por menos dinero 5 veces. Claro. Entonces, ese tipo de servicio no se puede prestar de esa manera. No, como mínimo tiene que ser el mismo servicio y, sobre todo, al mismo coste, me refiero, para el ciudadano. Es decir, que el ciudadano no pague más. Gerardo, y hay que hablar con Ponferrada. Ponferrada es el 50% de la comarca de Bierzo como mínimo. Ponferrada tiene que participar de esa solidaridad. Es que a lo mejor la clave está en que Ponferrada también se ponga de nuestro lado. Bueno, de nuestro lado, yo estoy hablando del Consejo Comarcal. Sí, ¿no? sí, sí. A mí me gusta que después de todos estos años sigáis hablando del Consejo como vuestro Consejo. A mí el domingo se me fue y dice, lo conseguimos. Si conseguimos que la gente joven acuda al Consejo Comarcal, lo conseguimos. Dice, bueno, no, Gerardo, lo conseguiste. No, yo, fíjate, además Alfonso lo sabe porque yo heredé precisamente, el mandato suyo fue, el mío es el inmediatamente posterior, y él sabe que precisamente con el Banco de Tierras siempre he dicho que es algo que se implanta en el año 2013, siendo él presidente, y que es bueno aprovechar lo que de bueno habéis hecho todos para tirar para adelante. O sea, lo que no podemos es decir, bueno, pues esto, si Alfonso hubiera llegado y dice, bueno, como yo soy del Partido Popular, lo que hicieron todos los de aquello, eso hay que quitarlo todo. Bueno, eso a lo mejor ha pasado en algún ayuntamiento, pero en el Consejo Comarcal... Efectivamente. Yo creo que ese era el mensaje. Yo creo que el Consejo Comarcal precisamente lo que ha sido es esa unión entre todos, donde hemos pretendido tirar para adelante, lo decíamos también en los diferentes discursos, no solo en el mío, donde hemos pretendido tirar para adelante en todos estos años sin importarnos los colores políticos. Pero fíjate, recuerdo, ahora que hablamos de lo de mancomunar, recuerdo que, tú has dicho a Jesús Esteban, una de las cosas que pretendió Jesús Esteban fue que el día 8 de septiembre fuera el Día del Bierzo y fuera de verdad fiesta en todos los ayuntamientos. Y mi ayuntamiento está bueno, recuerdo que el de aquella no fue alcalde, porque entre el 99 y el 2003 no fue alcalde de Bembibre, pero Bembibre precisamente rechazó esa propuesta, fue uno de los primeros municipios que rechazó esa propuesta. Entonces, es verdad que es necesaria esa unidad, esa unión, para que podamos también hacer una fuerza, porque si no, nos diluimos. Lo que da la medida de lo difícil que puede ser poner a todos de acuerdo, ni siquiera en el día festivo de la comarca, no quiero yo pensar lo que puede ser ceder competencias de 38 a un único organismo. Se antoja difícil. No sé si es una cuestión de madurez democrática o una cuestión de madurez política. Mira, yo creo que es una cuestión de no entender las cosas. Eso de que la unión hace la fuerza ya está inventado, ¿no? Pero es una verdad como un castillo de grande, ¿no? Yo recuerdo en mi etapa en el Consejo Comarcal los problemas que tenía, por ejemplo, la promoción de turismo, cuando tocábamos el tema de médulas. Bueno, vosotros igual. Seguimos así. Sí. O sea, aquello era un calvario. O sea, poner de acuerdo con otros ayuntamientos para promocionar conjuntamente las médulas, es que era una auténtica batalla campal. O sea, el problema, y eran solo 4 ayuntamientos con los que tratábamos de llegar a un acuerdo, pero es que no nos poníamos de acuerdo ni por dónde accedíamos. Bueno, pero estaban las juntas vecinales que eran las peores casi. Claro, eran 4 ayuntamientos y no sé cuántas juntas vecinales. O sea, pero decir, sí, ¿y por dónde? ¿Y cuál es el acceso principal? Bueno, yo qué sé, el acceso principal... no, yo como el acceso principal no sea por mi ayuntamiento, conmigo no contéis. O sea, pero vamos a ver, ¿qué más te da por dónde? Lo que hace falta es que vayan 100.000 personas, que ya irán por todos los accesos, pero si van 3.000, pues va a dar igual por dónde accedan. Bueno, pues eso era imposible de poner de acuerdo. Imagínate cuando empecemos a hablar de la recogida de la basura, o del suministro de agua potable, o de... El suministro de agua potable ya lo tenemos olvidado, ni nos lo planteamos. El mantenimiento de cualquier instalación, yo que sé, el alumbrado público. Imaginaos cuántas cosas tienen los ayuntamientos, que unos cuantos de ellos ya tienen verdaderos problemas para poder prestarlos. Imaginaos de lo que estamos... El mantenimiento del alumbrado público. Pero si es eso. El agua potable yo creo que tiene sus cosillas, ¿no? Sí. Es más complicado. Tenemos que empezar por aquellos servicios que cobras una tasa y esa tasa de financia. Pero sería una gran carta de presentación. Somos capaces, como pasa con el Banco de Tierras, que es una entidad muy exitosa, que es ejemplo fuera de nuestras fronteras y que da la medida de que el Consejo Comarcal puede hacer las cosas bien. Y evidentemente, y las hace bien. Sería una buena carta de presentación conseguir gestionar a nivel comarcal algún servicio y presentarlo a la Junta o a la Diputación como valedor de que hay que apostar que al final más. Es lo que va a fortalecer al Consejo Comarcal, el que vean fuera que podemos prestar servicios con eficacia, con eficiencia,
que los ciudadanos, los bercianos en este caso, están satisfechos, y esa es la carta de presentación, como bien dices, para ir a la Diputación Provincial y decirle, yo puedo gestionar pues, cualquier servicio, el plan de obras, por ejemplo. El currículum Que ahora en estos momentos en el plan de obras el Consejo no tiene medios, pero no tiene medios para Gerardo, tú tienes que engordar el currículum. Con el plan de pequeñas obras. Consejo Comarcal hay que engordarlo, porque si no está algo flojo. Pero y fíjate, estas cosas se engordan muy bien. Algún máster hay que meter por el medio, ¿no? Pero fíjate, José Luis, Estos son los máster, un máster. El máster del Consejo Comarcal es demostrar que ha prestado un servicio de manera eficaz. Pero si además, pero si es que los hacemos todos, me refiero, porque es verdad que el banco hoy tiene una repercusión mediática muy buena. Nos llaman desde cualquier punto de España, nos llaman para que les expliquemos cómo funciona el banco. Es verdad que el banco funciona bien porque la forma territorial que tenemos en nuestra comarca hace que funcione bien con ese sistema minifundista, etcétera, etcétera. Que en otras zonas no. De hecho, la propia Junta quiso para las grandes extensiones de Castilla sacar un banco de tierras, y claro, un fondo de tierras, y es inviable, ¿no? Es imposible que lo puedan hacer, pero en nuestra zona sí. Entonces en nuestra zona funciona, y claro, en zonas que pueden ser similares, no con unas grandes extensiones de terreno, puede llegar a funcionar. El Banco de Tierras, porque como bien decía José Luis, hay gente joven que se acerca al Consejo Claro. ahora, y el Banco de Tierras yo creo que ha sido lo que ha impulsado a esa gente joven a acercarse al Consejo. Para dedicarse a esa porque son los que actividad, quieren ponerse un autoempleo, tener yo lo unas digo en fincas, serio, entonces eso yo sí que tengo, para darlo a conocer ha sido en mi importante. ámbito profesional yo tengo empresas conocidas que acuden al Consejo Comarcal a la a su bolsa de empleo, a buscar personas para trabajar en su bolsa de empleo. Sé de gente que se apunta en la bolsa de empleo del Consejo Comarcal y va antes o tiene más o ha recibido mejor trato o más posibilidades de éxito en el Consejo Comarcal que en la oficina del CIL. Vamos a incorporar también las opiniones de los presidentes del Consejo que no pueden estar aquí porque evidentemente hay limitaciones de espacio, pero también queremos aportar su reflexión sobre estos 30 años, el grado de madurez de la institución y esos grandes retos que tiene el ente comarcal. Sin duda las competencias es el que más debate genera, pero hay más, como la elección directa del presidente, como apunta uno de los expresidentes, que es Jesús Esteban. Pero en definitiva vamos a conocer la opinión también de otros presidentes del Consejo Comarcal en esta cita tan importante, el 30 años de vida, los 30 años de vida del Consejo Comarcal del Bierzo. Única mujer en la presidencia del Consejo Comarcal, Rita Prada, al margen de ese hecho que casi ya hay que considerarlo una anécdota. ¿Cómo ve usted la celebración de este 30 aniversario? ¿Cómo llega la institución que usted presidió a los 30 años de historia? A ver, si comparamos con como yo empecé, supongo no. Estoy convencido de que ha mejorado bastante. Los comienzos fueron muy malos, pero poco a poco, más que malos, fueron muy trabajosos, hubo que ser muy constante, había una oposición muy unida junto con el propio gobierno de la institución, y se han conseguido cosas. Lo que ocurre es que vamos celebrando cumpleaños y yo creo que esto va un poquito despacio. Considero que las instituciones más altas deberían de pensar en qué hacer con el Consejo Comarcal, no, porque es irreversible, no tiene vuelta atrás, pero sí quizá darle un poco de más competencia, de más autonomía, sobre todo de autonomía, porque se está pendiente de los presupuestos generales de la Junta, y si la Junta protesta porque está pendiente de los presupuestos generales del Estado, la Diputación protesta porque está pendiente de los presupuestos. Esto no puede ser, tiene que tener más autonomía y seguro que se podrán lograr más. Cumple 30 años. Ricardo González Saavedra, ¿cómo ve a la institución que presidió en este aniversario?
Bueno, pues la veo relativamente bien, pero también me da un poco de pena que todavía no sea adulto, ¿no?, el Consejo Comarcal, como debería serlo después de 30 años, ¿no? Todavía está un poco en mantillas, hay que cuidarlo. Y lo cuidamos los bercianos lo que podemos, lo hemos cuidado los presidentes lo que hemos podido, pero necesitamos que Allende el Manzanal también lo cuiden, ¿no?, y estén por la labor de colaborar en que esta comarca arranque de una vez por todas, porque tiene posibilidades, pero hace falta un empujón fuerte. Espero que los 30 años sea el punto de inflexión y a partir de ahí pues todo vaya mejor. Quizá porque es la única institución como tal que hay en la comunidad, ha tenido que ir abriendo camino y eso no siempre es fácil. Muy difícil. Yo que viví los primeros pasos, recuerdo que íbamos a Valladolid con Susi, que era presidente entonces, y no sabía ni lo que era el Consejo Comarcal, pensaban que era un consejo regulador, ¿no? Bueno, hoy por lo menos ya todo el mundo sabe lo que es el Consejo Comarcal, lo conoce, lo reconoce, pero falta ese pasito más adelante, que es ya dedicarse a apoyarlo plenamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de proyectos, y en fin, todas estas cosas. Jesús Esteban no podía faltar a esta celebración. Cumple 30 años esta institución que usted presidió, y ¿cómo la ve? ¿Cómo llega? Bueno, desde luego el Consejo Comarcal está totalmente consolidado, eso no tiene ninguna duda. Esto ya no hay quien lo pare. Claro, otra cosa es qué límites se le han puesto a la consolidación, porque yo creo que son unos límites estrechos, y que naturalmente no es que dependan de la apatía o de la actividad del Consejo Comarcal, depende del órgano que lo tutela. Y por eso me encuentro con que los problemas capitales siguen siendo los que eran entonces. El traspaso de competencias y la financiación. Lo que pasa es que hay que aprender, igual que hay que aprender a vivir con el COVID, pues hay que aprender a vivir sin que recibas competencias. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues el organizar todas aquellas que puedan emanar de los ayuntamientos, de las mancomunidades, de la Diputación, o que el propio Consejo pueda crear. Como diría yo, bueno, pues inventarse un Consejo Económico y Social, como hicimos nosotros, o el comarcalizar la recogida de basuras, o la recaudación, etcétera, etcétera. Creo que el camino es ese, porque si no, no va a haber qué hacer. Y luego, en lo que se refiere a las competencias, a la financiación, desde luego lo más decepcionante es que después de 30 años la mayor parte de las percepciones que recibe el Consejo Comarcal sigan siendo finalistas. O sea, te dan el dinero para esto y para esto. Somos como una especie de delegación de la Junta de Castilla y León en la comarca. ¿Y por qué? Pues precisamente eso, porque no se ejerce el autogobierno y sobre todo no se ejerce a nivel económico, que es donde más se nota. Falta que la Junta suelte un poquito de la mano a la institución, que la tiene como muy tutelada, pero usted es el presidente que sacó aquellos plenos del Consejo Comarcal a la calle, que es una imagen que quedó para la historia, igual que la foto de familia que vamos a ver aquí, aquella famosa foto de familia de la década de los 90, pero realmente, ¿usted cree que ha conseguido el Consejo Comarcal ser importante para los bercianos, que era un primer paso importantísimo? Bueno, en aquel momento creo que aquello era lo que había que hacer. Si no estábamos en la calle, pues había que sacar el Consejo a la calle. Y desde luego había que tener un talante reivindicativo e incluso acabó dando algún fruto, como fue la firma del primer convenio marco, que por lo menos garantizó la vida económica del Consejo Comarcal. Ahora bien, yo creo que lo que puede ser la integración de imagen, por lo menos, del Consejo en la ciudadanía, no se va a conseguir hasta que se haga una cosa que no se ha hecho, que es el cambio de sistema electoral. Es absolutamente necesario que los órganos de gobierno del Consejo salgan de una elección directa.
sin ningún tipo de duda. La gente tiene que saber que deposita una papeleta y que de esa papeleta va a salir el que realmente rija los destinos de la comarca. Hoy esa comunicación está partida y mientras esté partida, pues evidentemente no se podrá encauzar por la vía adecuada, esto desde luego. Bueno, queríamos también aportar la opinión de otras personas que han dirigido el Consejo Comarcal, especialmente de aquellos que lo hicieron en la primera etapa, porque evidentemente ha sido un camino de fondo. Se han escuchado muchas reflexiones en ese acto conmemorativo, una reflexión muy acertada, creo que la hacía Ricardo González Saavedra. Desde dentro se veían como pasos enormes, aunque desde fuera siempre se ve que el Consejo avanza de una forma muy lenta. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, unos minutitos de publicidad y enseguida seguimos reflexionando sobre el presente y, lo más importante, el futuro del Consejo Comarcal del Bierzo. Hasta ahora. Continuamos en esta última hora reflexionando sobre el 30 aniversario del Consejo Comarcal del Bierzo. Recordamos que lo hacemos con los 3 últimos presidentes que ha tenido la institución, José Luis Ramón, Alfonso Arias y el actual Gerardo Álvarez Courel. Antes de irnos a publicidad, escuchábamos a los expresidentes que, bueno, cada uno hace una aportación de por dónde debería avanzar el Consejo Comarcal. Jesús Esteban apostaba por esa elección directa para realmente que la institución sea sentida 100% por los bercianos. Escuchábamos también a Rita Prada hablando de esos inicios tan difíciles, o a Ricardo González Saavedra hablando de, en definitiva, cuando se iba a pedir a Valladolid y no se sabía muy bien de si esto era un consejo político, era un consejo regulador de alguno de los productos de denominación de origen Bierzo. Ciertamente, en estos 30 años de historia podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos avanzado y de ese reconocimiento que ya hemos conseguido en Valladolid con, además, ese último convenio que ya permite que el Consejo Comarcal esté presente en algunos de los órganos de organización de la Junta de Castilla y León. Siempre se habla de competencias, pero hay, de la mano viene el debate de la financiación y hay otro debate que luego vamos a escuchar a un par de alcaldes que estaban en aquella corporación del 91 decir, pero si aún no tenemos sede, si seguimos itinerando y buscando un espacio donde la gente del Consejo Comarcal pueda celebrar sus actos. ¿Será una base primordial que el Consejo Comarcal o los bercianos puedan reconocer a su órgano de gobierno con un edificio, bueno, iba a decir la expresión como Dios manda, ¿no?, que permita estas reuniones de un órgano que aglutina a tanta gente? Hay que tener espacio para poder hacer actos como el del domingo. Bueno, la verdad es que cualquiera de los 3 tenemos claro que hemos ido mejorando. Yo recuerdo cuando José Luis era presidente el totum revolutum que había allá arriba. Después aquello se cambió, con Alfonso ya se baja para la primera planta, ¿no? y estamos en un espacio, sobre todo la zona noble, por así decirlo, la zona VIP, ¿no? Bueno, puedes tener una recepción de personas sin necesidad de tener ese agobio de espacio, pero es verdad que cuando reclamamos una sede digna no decimos que la que tengamos no lo sea, y estamos bien, pero hay servicios que se prestan a la ciudadanía, como puede ser lo que hablaba antes de menores, o incluso los servicios de formación y empleo, que comentaba José Luis también, en los que hay personas con dificultades de movilidad que no pueden acceder. Tenemos que desplazar nosotros la atención al espacio donde se pueden atender y no al revés, que es lo que sería lo lógico. Entonces nosotros a la Junta, ya en el mandato anterior, lo que le pedíamos era eso y lo que le hacíamos ver era que necesitábamos una sede propia. Es verdad que hubo en su día un edificio que iba a ser de multiadministración, para poder atender todos los servicios. A mí personalmente, y lo digo desde la lejanía en aquel entonces, pero me pareció una idea estupenda, que el ciudadano vaya a un sitio y que pueda resolver los problemas con las diferentes administraciones con las que tiene que tratar, Junta, Diputación, Consejo o Ayuntamiento de Ponferrada, en el mismo edificio, no tenga que andar desplazándose. Eso se dejó por tema de la crisis, se dejó encima de la mesa, y desde luego a nosotros lo que sí nos gustaría es recuperar una parte de ese espacio para que pudiera ser
la futura sede del Consejo Comarcal. Insisto, sin desmerecer lo que hay, pero entiendo que si Barjas, que es el ayuntamiento más pequeño de nuestra comarca, tiene un edificio propio, que es la casa consistorial, el edificio del ayuntamiento, el Consejo no puede estar en un edificio compartido con otras actividades, tiene que tener una sede propia y única donde la gente sepa que va al Consejo Comarcal y no tenga que estar preguntando en qué planta está el Consejo, si en la primera, la segunda, la tercera. Yo creo que eso no es de recibo. Un problema que habéis sufrido todos los presidentes. Bueno, perdona. No. Yo, bueno, el problema es lo hemos tenido todos. Yo cuando llegué, pues José Luis sí que tenía el despacho arriba, se hacían las ruedas de prensa en el propio despacho, había que desmontar el despacho para hacer las ruedas de prensa en una mesa que había. Y entonces sí que conseguimos llegar a una negociación con todos los propietarios, bajamos un poco el alquiler y cogimos la primera planta donde, como dice Gerardo, pues al final ha sido presidencia, secretaría, tesorería y demás. Pero sí que quedó por mejorar o por dar una solución la Guardilla, que es donde están los servicios de empleo, me parece. Formación y empleo y alguna cosa, el banco de tierras, alguna cosa más. Yo de aquella había incluso mirado la posibilidad de haber ido al edificio de Ciudén. Una posibilidad que el Consejo lo analizamos los costes que había y cogíamos 2 plantas del propio Consejo Comarcal. Pasábamos a más metros, a 1.600 metros de aquella, pero claro, tenía que ser compartido con la Ciudén, porque es un edificio que a la hora de calentarlo, en tema de calefacción, refrigeración y demás, tiene que ser en conjunto, con lo cual los costes eran bastante altos. Luego la Ciudén se desplazó ya a Cubillos y entonces no pudimos asumir el coste de todo el edificio del propio Consejo Comarcal. El problema que tiene, la sede es propia, no es de propiedad, pero sí que es propia. Además es un edificio simbólico el que tiene el Consejo Comarcal ahí. En su día, cuando lo tuvo Caja España, hubo la posibilidad de haberlo comprado el propio Consejo Comarcal, se le ofreció al propio Consejo Comarcal el edificio completo, pagando una cuota, una hipoteca, y no se dio el paso ese, y fue cuando Caja España lo fue vendiendo, parcelando. Fue un error en aquel momento, bueno, un error que vemos ahora había miedo también. Quizá hoy, 30 años después, no nos hubiera importado, nos hubiéramos echado a la piscina. Hay que volver, pero hemos pagado, el escenario era otro. El alquiler que hemos tenido de lo que, que teníamos ya estaba pagado. No, está claro, pero es verdad que el escenario pero que de aquella, efectivamente, a lo mejor la valoración en aquel momento pues era otra por las... Pero ya, fíjate, ya no voy a la situación económica global. Es decir, yo creo que efectivamente el Consejo hoy, con la estabilidad en cuanto a percepción económica, yo creo que el Consejo hoy nos hubiéramos echado al monte con ese tema, hubiéramos metido. Ya te digo yo, Gerardo, que durante mi presidencia se hubiese hecho, sin problema. Probablemente, efectivamente. Porque ya eran otros tiempos. Si os acordáis, el domingo yo hacía un poco referencia a los presidentes que me precedieron a mí, porque yo ya llegué a un Consejo Comarcal que ya fluía, ya se movía. Es distinto. Por supuesto, mucho más atrevidos, pero claro, hay que ponerse en aquellos tiempos para entrar a una inversión de estas características. Mira, yo creo que lo de la sede, estando yo de presidente, fue cuando salió el proyecto aquel que, no sé si eran como 11 o 12 millones de euros, lo que costaba, ya lo tenía la Junta todo hasta diseñado para hacer en la Rosaleda. Con el suelo, llegó la crisis y bueno, pues claro, lógicamente había otras prioridades. Yo hablé de la Junta de ese edificio, me dijeron que no se había contratado porque se exigió hacer un tema de refrigeración, calefacción a nivel ecológico, sostenible. Y tuvieron que variar el proyecto. Y tardaron 6 meses en variar el proyecto y no se pudo licitar porque llegó la crisis. Bueno, al final hay que Pero estaba para licitar el proyecto inicial, bueno, que no ya se era yo presidente. Bueno, pues lógicamente, claro, llega la crisis y quien decide, pues marca otras prioridades, ¿no? Pero para el Consejo Comarcal la sede es como la nacionalidad. Todo el mundo tiene que tener una, ¿no? Y desde luego os voy a contar un detalle bajo mi presidencia, porque es verdad que luego vosotros adquiristeis más espacio. El Consejo Comarcal trata asuntos delicados. En sus prestaciones de servicio presta asuntos muy delicados, que requieren discreción. Pues es muy triste tener que deciros que a veces había problemas para guardar esa discreción. Por lo tanto, había problemas para prestar el servicio. Y eso te generaba una tristeza, un agobio, un malestar que tenemos un servicio que prestamos con calidad, que nos reconoce la Junta que prestamos ese servicio, es el de menores, que prestamos un servicio con una exquisitez absoluta y que a veces teníamos problemas para guardar esa discreción que exigía
la prestación de ese servicio. A mí eso siempre me dio mucha tristeza. Decía hace unos instantes que hay que ponerse en la piel de esos primeros consejeros, y eso lo que vamos a hacer a continuación, escuchando a dos alcaldes que han sido también consejeros de aquella primera corporación, de esa foto que hoy estamos conmemorando. Vamos a escuchar la reflexión que hacía este domingo también José Antonio Velasco, exalcalde de Congosto y exconsejero comarcal, y Eliseo Nogaledo, alcalde durante muchos años también de Noceda, y también formaba parte de esa primera corporación del Consejo Comarcal, los dos invitados el domingo, y esto es lo que compartían con las cámaras de la 8 Bierzo. Viajamos en la historia del presente al pasado y no podemos dejar de hablar con José Antonio Velasco, que participó en aquellas primeras reuniones plenos del Consejo Comarcal. ¿Cómo fue ver nacer a esta institución, a este órgano que ya hemos escuchado, pionero en la comarca y que ha tenido que ir abriendo muchos caminos? Bueno, en aquellos momentos pues veíamos el tema de la comarca con mucha ilusión, ¿no? Teníamos puestas muchas esperanzas, por lo menos para tener un poco de autogobierno, lo que era en la zona del Bierzo. Entonces estábamos bastante ilusionados con la creación de la comarca, y aparte que suponía un reconocimiento para nuestra comarca, porque era la única que iba a estar por ley figurando en Castilla y León. Por lo tanto, en principio lo cogimos, o lo acogimos, mejor dicho, pues con bastante entusiasmo. Y 30 años después, ¿cómo cree que llega el Consejo en cuanto a aspectos claves, traspaso de competencias, financiación, el hecho de que todavía no tenga una sede propia? ¿Cómo lo valora? Pues lo valoro muy mal, es decir, en 30 años hemos avanzado muy poco, y tú lo has dicho, es decir, el hecho de que en 30 años no hemos conseguido tener una sede ya dice bastante. Lógicamente, la culpa la hemos tenido todos, los que hemos estado antes y los que están ahora. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido el Consejo tiene que tener un nuevo impulso, porque lógicamente es muy poco las competencias que tiene, es muy poco lo que puede desarrollar con el presupuesto que tiene, pero claro, tenemos por otro lado que las administraciones superiores o los ayuntamientos, que a veces también tienen que ceder competencias, pues nadie está dispuesto a darlas. Por lo tanto, estamos en un callejón sin salida, que es muy difícil salir. Bueno, había una situación bastante difícil. En principio tuvimos muchas dudas para su creación, porque no confiábamos demasiado, la verdad se ha dicho, en las ayudas a través de la Junta de Castilla y León. Al final decidimos hacer una votación y se decidió que se constituyese el Consejo Comarcal. Eso te hablo a través de mi partido, ¿entiendes?, que es el Partido Socialista, que es el que tenía, por supuesto, la mayoría. Entonces, después se creó el Consejo Comarcal y a partir de ahí, bueno, fuimos muy reivindicativos. De hecho, creo que lo sigue siendo, y una de las anécdotas que hay ahora mismo es que seguimos como aquel tiempo, seguimos de prestado. Es decir, en el local tenemos que venir a hacer un acto como este en el Ayuntamiento de Ponferrada, no tiene ni una sede propia el Consejo. Hombre, se han hecho muchas cosas, ciertamente, también. Se han hecho muchas cosas, pero es también importante seguir siendo reivindicativos, porque todos tenemos bien claro, y la opinión pública lo tiene también a pie de calle, que estamos un poquito abandonados aquí en el Bierzo. El Manzanal cuesta mucho cruzarlo. Qué gusto escuchar a los alcaldes sabios, dos personas que formaron parte de aquella primera corporación, aquel grupo de valientes, ¿no? Que ahora es fácil hablar de una institución que está plenamente consolidada, pero hay que ponerse en la piel de aquellos hombres y mujeres, 48 hombres, 3 mujeres, vamos a destacar, que hace 30 años tuvieron el valor de dar forma al órgano de gobierno de la única, a día de hoy todavía, comarca reconocida de Castilla y León. Es verdad que tenían a su favor el sentimiento y la pasión que tenemos los bercianos por nuestra tierra, pero no es menos cierto que solo hay que revisar la historia, lo difícil que fue y lo difícil que sigue siendo a día de hoy, ¿no? Pues sí, la verdad es que viendo lo que tenemos hoy, que como estamos comentando, ya llevamos la institución, vamos a decir, encarrilada, entiendo que los principios tuvieron que ser duros, porque efectivamente tampoco se sabía hasta dónde podíamos llegar. La ley de la comarca desarrollaba una cantidad de competencias que luego después había que llevar a cabo, y sobre todo
lo que decimos, ¿dónde estaba el dinero para poder llevar a cabo? Y yo comentaba el otro día también, si te pones a leer esa primera acta del constitutiva del Consejo Comarcal del Bierzo, ves que efectivamente había mucha ilusión, y así lo dije también en mi intervención, pero es verdad que había muchas dudas. Había muchas dudas al respecto de hacia dónde podíamos llegar. Y la primera, como no podía ser de otra forma, era la de la sede. O sea, oye, ¿y dónde vamos? Bueno, pues que quede la sede en el ayuntamiento. Que quede la sede en el ayuntamiento. Y al final decías, jolines, nosotros llevamos 30 años después teniendo una sede, porque es verdad, aunque queremos algo más exclusivo, pero tenemos un sitio donde estar, pero es que aquella sesión plenaria inicial termina diciendo que, bueno, pues que vamos a dejarlo en el ayuntamiento y punto. Pero realmente no es decir, bueno, a partir de hoy o a partir de mañana estamos en un sitio, estamos en una sede, estamos atendiendo a la población. No tenemos eso. Entonces, claro, se planteaban una serie de dudas que efectivamente luego, pues oye, hacen que hayamos ido recorriendo el camino, siempre digo, de esa larga escalera, que hemos subido muchos peldaños de esa larga escalera, pero nos quedan. Pero de aquella, desde luego, yo creo que la valentía que demostraron esos 48 hombres y 3 mujeres, desde luego está fuera de toda duda. Y era valentía y, como también reiteré en mi discurso, ilusión, mucha ilusión. A mí me gustaría trasladarles también esa pregunta que dejaba en el aire Rita Prada en su discurso como presidenta, porque es verdad que el Consejo Comarcal en sus 30 años de historia solo durante un mandato estuvo presidido por el Partido Popular, pero en la Junta de Castilla y León evidentemente ha sido siempre gobernada por el Partido Popular, y ella misma dejaba la duda y la pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en la Junta de Castilla y León gobernara el Partido Socialista? ¿Creen ustedes que ahora mismo el Consejo Comarcal estaría en otra posición o como muy bien decía Eliseo, el alcalde de Noceda, el Manzanal? El Manzanal es el Manzanal. ¿Frena mucho? ¿Cuesta mucho cruzarlo? Bueno, pues es difícil saberlo, Ahora, en estos momentos, bueno, quiero decir que el primer convenio y el que más apoyó en la fundación del Consejo Comarcal, después de haberlo formado la Junta de Castilla y León, fue la propia Diputación Provincial, con el primer convenio que se hizo con la delegación del Servicio de Asistencia a Municipios, plan de pequeñas obras y una serie de cuestiones. Primera institución que apoyó y cediendo competencias al Consejo Comarcal, efectivamente. Fue un piso en el pasaje de la Zurtegui, que pertenece y sigue perteneciendo a la Diputación Provincial. Allí se iniciaron pues todas las comisiones y demás. En cuanto a la Junta, pues es complicado saberlo, es complicado. Ahora tenemos la Diputación, ahora está gobernada por el Partido Socialista, lleva 2 años gobernando la Diputación Provincial, y es el momento a lo mejor de que nos dé una pista que hubiera hecho el Partido Socialista si hubiera gobernado la comunidad, pues que ahora está gobernando la Diputación Provincial, y es el momento de que Gerardo pues le pida a Eduardo, si nos Berciano, pues yo lo hago, que nos ceda algunas de esas delegaciones de la Diputación Provincial, porque al fin son las que tiene que prestar el Consejo, porque el Consejo pues, lo conocemos como una pequeña Diputación del Bierzo. A ver, ¿no? Pero sí es verdad, y no es por escurrir el bulto, sí es verdad que la propia ley de la comarca lo que habla de la Diputación Provincial es el Plan Provincial de Obras y Servicios. Entonces, gestionamos una parte que son el plan de pequeñas obras, pero no gestionamos el plan provincial. Y es verdad que en el mandato anterior fue donde se transfirió a los ayuntamientos. Es decir, se transfirió a los ayuntamientos los planes provinciales. Pueden contratarlos ellos directamente, si no me equivoco. Pero antes en la propia Diputación Provincial, antes en la gestión de los planes provinciales ya delegaba hasta 60.000 euros la contratación de los ayuntamientos. Correcto, pero creo que ahora es ya... Pero la concesión sigue siendo de la propia Diputación Provincial. Ajá. Yo cuando estuve en el SAN lo que hicimos fue buscar una forma, porque antes quedaba un poco a criterio de los partidos políticos, qué dinero le daban a un ayuntamiento, qué dinero se le daba a otro. Que se repartía como grupo político. Claro. Entonces nosotros lo que buscamos es una fórmula, ya el primer año que estuve yo y al siguiente ya se hizo, en el que todos los ayuntamientos cobraran en función de unos baremos, de población, de pedanías, pues la misma una cantidad en función de todos esos
Yo por regresar a la pregunta, que es muy interesante. Que se están yendo un poquito de ella, sí, es cierto. La pregunta pues, la dejaba Rita Prada. La pregunta es fantástica. Vamos a recordarlo el otro día en su sí, discurso. Decía, ¿qué hubiera pasado si durante todos estos años, o al menos en alguna legislatura, hubiera gobernado el Partido Socialista en Valladolid? ¿Habría sido distinta la situación del Consejo Comarcal? Evidentemente la pregunta queda en el aire porque no ha ocurrido, no ha sucedido. ¿Pero qué les parece a ustedes? Al margen del futurible. En Manzanal. Ahora le toca a José Luis, yo después voy a dar mi opinión, ¿vale? Yo creo que hubieran hecho exactamente lo mismo. Es decir, yo creo que la Junta de Castilla, en el momento que formó, de hecho no ha habido otra constitución de ningún consejo en toda la comunidad. Claro. Yo creo que se dieron cuenta al final que metieron la pata. Sí, claro, como experimento, yo creo que probaron como experimento. Y que buscaron ahí una comarca que estos vienen a picar buscaron un poquito como experimento, pero bueno, Castilla y León, que es demasiado grande o muy grande, pues puede tener muchas comarcas y claro, puede ser esto un poco Garigay. Bueno, yo sí que creo que las cosas estarían más o menos igual, es mi opinión. Y lo veo porque lo veo en las rivalidades que tenemos siempre, ¿no? León tiene rivalidad con Valladolid, pero con dos alcaldes del mismo partido. Sí que no influye. Y hay una rivalidad, el territorio, una rivalidad territorial, una rivalidad, no sé de qué. Bueno, hay rivalidad entre León y Valladolid. Por lo tanto, esa Valladolid, porque hablamos de la Junta de Castilla y León, pero vamos a ver, Valladolid ejerce de epicentro de la comunidad y lo va a hacer siempre, indistintamente quién gobierne. Y además cree que cualquier cosa que se ceda a las periferias, al territorio periférico, es restarle ese punto de gravedad o ese centro de gravedad que ejerce Valladolid. Por lo tanto, estoy casi convencido que indistintamente quién gobierne la institución autonómica y la institución comarcal, estaríamos más o menos en el mismo lugar. Completamos y terminamos ya esta tertulia con su opinión. Sí, yo tengo mis dudas. A ver, es verdad que parece que, como la mayor parte, hemos gobernado el PSOE, el Consejo Comarcal, muchas veces se ha interpretado que las peticiones que llegaban desde el Consejo eran buscar la rivalidad o el enfrentamiento político con la Junta gobernada por el Partido Popular. Entonces yo desde luego, si gobernaran los míos, y digo el PSOE en Castilla y León, desde luego tengo muy claro que les exigiría, precisamente porque entiendo que hay esa conexión, mucho más que a la Junta. La Junta al final me bloquea y no me deja hacer nada. Es más, reitero que en este mandato están siendo bastante más receptivos que lo fueron en el mandato anterior. En el mandato anterior tuvimos bastantes problemas para poder llegar a algún tipo de acuerdo. De hecho, el convenio no se firma precisamente porque no había ganas de firmarlo. No se firmó en mi época tampoco, y venció. Ahora, efectivamente, que el tuyo vence en 2013. Estaban con la administración territorial. Efectivamente, pero de aquella quizá existía esa, vamos a llamarle excusa. En el caso nuestro, la ley de ordenación del territorio ya se ve que no va a salir adelante porque no cuentan las Cortes con el apoyo del Partido Socialista, y quizá por eso es por lo que desde la propia Junta dicen, bueno, pues al Consejo que lo gobierna el PSOE vamos a dejarlo tranquilito y ya firmará el que venga después. Y es verdad que ahora, bueno, pues hubo una sensibilidad mayor, el trabajo estaba hecho, lo cual nos fue más fácil llegar a esa firma del tercer convenio, pero en ese aspecto, lo digo así de claro, ha sido, efectivamente, ha habido una receptividad mayor a nuestras peticiones. Pero, insisto, yo creo que sí hubiera habido algún avance mayor si hubiera gobernado el PSOE. Yo creo que hubiera sido más fácil para nosotros, pero que conseguir más cosas hubiera sido más fácil porque luego tienes más... Pero no, es lo que iba a decir, que también asumo lo que tú hablas de la centralidad de Valladolid. Pues le tomamos prestada esa duda que dejaba sobre la mesa Rita Prada el otro día para terminar precisamente su discurso. Ha sido un placer escucharles y tenerles aquí en nuestra nueva imagen, debatiendo y analizando el futuro del Consejo Comarcal del Bierzo, que es el órgano político que aglutina todas las sensaciones que tenemos los bercianas y las bercianos y todas las necesidades. Que pasen una feliz semana, gracias por estar con nosotros. Un placer el domingo y un placer hoy contar con su presencia por mi parte. Ciertamente es un lujo y un gusto escucharles. Vale la pena dejar lo que estábamos haciendo por venir aquí. Eso espero. Muchas gracias. Y a todos ustedes, ya saben que les esperamos la próxima semana con un nuevo tema sobre la mesa, con un tema de debate aquí en este Última Hora. Feliz semana.